buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Habacuc. Antes que nada, agradezco a Dios la oportunidad que nos da de compartir de su bendita palabra y de hacer llegar la palabra de Dios a través de estos medios. Bueno, como podemos ver, pues todavía no hay condiciones para reunirse. No del todo, hay algunos que lo están haciendo, claro, están usando medios de prevención. Y bueno, gracias a Dios porque como dice la palabra, bueno, ellos lo hacen para el Señor. Pero también los que no lo hacemos, aunque deseamos hacerlo, también la palabra de Dios nos ayuda a entender que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Entonces, lo hacemos también para el Señor. Aunque suena contradictorio lo que estoy diciendo para muchos, pero bueno, pues la Biblia nos habla de esto. No juzguemos antes de tiempo todas las cosas. Entonces necesitamos solamente permanecer en unidad, porque recuerden que en una enseñanza que dimos también, cuando empezamos con el estudio de Habacuc, también mencionamos que Satanás se aprovecharía de dividir aún al pueblo de Dios. ¿De qué forma? Bueno, pues haciendo sentir mal a los que no se congregan y hacer sentir también en ocasiones mal a los que sí lo hacen. Porque se les anuncia a los que sí lo hacen, se les ha declarado que son imprudentes. Bueno, pero a los que no lo hacen se les ha denominado cobardes. De una o de otra forma, el cuerpo de Cristo, por ese tipo de insinuación, las iglesias han estado, pues se han estado lastimando con esas declaraciones o con ese enfoque. Entonces debemos tener mucho cuidado, no perder la unidad. Si ustedes lo hacen o algunos lo hacen, gloria a Dios, a nosotros nos da mucho gusto. Así que oren por nosotros los que todavía no podemos hacerlo. Y si aquellos que no lo hacemos, pues también gloria a Dios lo hacemos y queremos exaltar a Dios también por medio de estos medios o por medio de estas transmisiones. Y así podamos también estar juntos, hermanos, poder estar juntos en unidad. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Habacuc. Y hoy solamente vamos a ver la primera parte del pasaje que vamos a considerar, que son 2 versículos del 5 al 6, pero solamente vamos a ver el 5, el versículo 5. Así que les invito por favor, consideremos la escritura y lo hagamos en el libro del profeta Habacuc, como ya ustedes lo saben, lo consideran, y lo veamos en el capítulo 2, versículos. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. ¿Sí? Y solamente hoy vamos a estudiar el 5, pero necesitamos hacer un análisis nuevamente de lo que hemos hablado días atrás, o hace 8 días. Y dice así: He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa. Porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burla e intrigas contra él? Oremos a Dios. Padre eterno, te damos gracias en este momento y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y que nos enseñe. Permítenos escudriñar, Señor, tu palabra y al mismo tiempo estar apercibidos y dispuestos a escuchar todo lo que esos versículos involucran para poder atesorarlo en nuestro corazón y llevarlo a la práctica. Para entender todas las implicaciones de este pasaje, lo que más se pueda, Señor. Así que usa mi vida para poder hacerlo y abre el entendimiento de tu iglesia, porque es tu palabra la que hablará.
Es tu palabra la que se predicará en las mentes y en los corazones de todo aquel que nos escucha. Agradecemos, Señor eterno, que tú avivarás nuestro corazón por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo nos enseñará. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén. Ha sido también un espacio para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Quiero también darles a conocer que un servidor se nombra Carlos Isaac. Y bueno, también soy pastor de la iglesia IBCC, Iglesia Bíblica Cristocéntrica, y que estamos con otros pastores colaborando, que en su momento también nos irán conociendo. Por lo pronto han conocido solamente a uno más, que nuestro hermano Suriel, quien se ha encargado de compartir el Evangelio o el tema del Evangelio. Y gracias a Dios que también ha sido de grande bendición para la misma iglesia y para todos aquellos que nos han escuchado. Y sigan orando por nosotros. Solamente esa pausa había hecho con este propósito, de que hacerles dar a conocer o a darles a conocer de que, bueno, pues algunos no me conocen, cómo me llamo. Bueno, pues aquí estamos para servirles. Continuamos con nuestro estudio. Hoy tenemos la novena parte de este sermón. Y, y obviamente el pasaje abarca del capítulo 2, versículo 4 al 8. Obviamente, pero no vamos a poder leerlo todo porque no terminaríamos hoy. Y como el tema general de este libro que hemos considerado, hemos dicho en otras ocasiones acerca de lo que es vivir en justicia y soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Y realmente nosotros lo veíamos hace 8 días, que la única forma de vivir en la justicia de Dios y en la soberanía de Dios en esos tiempos difíciles es por medio de la fe que hemos recibido en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír la palabra de Dios. Así que lo que también la palabra de Dios nos dice que la fe es un don dado por Dios para salvación. Así que la fe es un regalo de Dios. La fe viene a darnos la capacidad de poder comprender que todo lo que Dios hace, opera, es para su gloria. Así que la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es necesario la fe, pero no la fe convencional que muchos predican detrás en el paraguas o bajo el paraguas del evangelicalismo convencional, que solamente hablan de lo atractivo que es sin entender que el reino de Dios es negarse a sí mismos. Así que hoy vamos a seguir viendo lo que es Habacuc, el tema general que es viviendo la justicia y soberanía de Dios en los tiempos difíciles. Y así que la siguiente parte que vamos a considerar es la introducción de los 5 ayes contra el opresor. La introducción de los 5 ayes contra los opresores. A manera de introducción, hay una frase muy célebre de Charles Spurgeon, y dice de la siguiente manera, y espero que pueda esto también traer mucha claridad para la enseñanza. Es un pecado, dice Charles Spurgeon, es un pecado degradante, servil y endurecedor, que insensibiliza, que marchita todo lo que es digno de ser amado, semejante a Cristo, a su alrededor. Aquel que es arrogante y codicioso es de la misma raza que Judas, y con toda probabilidad le convertirá en un hijo de perdición. El crimen de la arrogancia y de la codicia es común, pero muy pocos lo confiesan, porque cuando un hombre acumula el oro y el éxito en su corazón, el polvo de éste lo enceguece
enceguece sus ojos y no puede ver con sus propias faltas. ¿Se dan cuenta de lo que dice Charles Spurgeon? Que entonces la arrogancia y la codicia son como aquel polvo que enceguece los ojos cuando el hombre está acumulando éxito, cuando el hombre está acumulando oro en su corazón, no puede ver con claridad. Sus ojos están ciegos, no pueden ver sus propias faltas. Recordemos que Jesucristo le decía a sus discípulos que cuando aquel joven rico llegó para decir cómo puede entrar al reino de los cielos, Jesucristo le dijo que era necesario que él mismo repartiera sus riquezas con los pobres. Y aquel hombre se fue triste, llorando, decepcionado por esa respuesta. Y porque nos damos cuenta, hermanos, que aún Jesucristo le menciona a los discípulos que es difícil que un hombre rico entre al reino de Dios, ¿sí? Que un camello por el ojo de una aguja. Cuando esto lo dijo Jesucristo, los discípulos se sorprendieron tanto porque dijeron, entonces, ¿quién lo podrá hacer? Y definitivamente nadie puede hacer entrar un camello por el ojo de una aguja. Pero cuando Jesucristo les responde a los discípulos de esta manera, les dice, efectivamente, nadie puede hacerlo, porque para Dios todo es posible. Veamos nuestro entorno. ¿Cómo está viviendo nuestra sociedad? Hoy en día, vuelvo a repetir, hoy en día el mundo ha sido tan atractivo, sus ofertas, que han tratado de hechizar y de hipnotizar y de seducir aún a los creyentes con todas sus ofertas. Déjenme decirle, hermanos, que solo aquellos que no están arraigados a la vid verdadera, solo aquellos que no estén arraigados a la vid verdadera que es Cristo, van a ser desechados y van a ser cortados. Son todos aquellos que han sido muy susceptibles al engaño. Han sido muy prácticamente han cedido al engaño. Así que vamos a ver esto. Piense por un momento usted en esta vida. ¿Hay algo que a usted lo hace ciego para no poder ver sus faltas? ¿Es quizás la arrogancia de su vida que no le permite ver su falta? ¿Es acaso el éxito que Dios le permite ver a usted? O en este caso que Dios en su providencia le permite recibir, le permite tener, que usted no puede ver a través de ese éxito sus faltas. Debemos recordar algo que también Jesucristo dijo cuando Jesucristo les provee a los discípulos, a los pescadores, les provee de aquella pesca milagrosa que ellos estaban intentando por toda la madrugada realizar, y que Jesucristo les dijo le dijo a Pedro, echa la red sobre la mar. Y si ustedes recuerdan aquel maravilloso milagro que Jesucristo hizo, conocido como la pesca milagrosa, pero debemos de pensar que el foco de atención no era la pesca milagrosa, sino el foco, el atractivo, el protagonista principal es Jesucristo. Pedro había intentado todo la madrugada. Pedro había intentado todo y con él estaban algunos pescadores. Y obviamente como profesionista sus capacidades habían sido desempeñadas, puesto que él estaba facultado de toda esa experiencia y habilidad. Pero ni aún su experiencia, ni su habilidad, ni su capacidad, oigan bien, ni un con ello pudo capturar algo. Así que aún todavía en la providencia de Dios, Dios quería mostrarle a Pedro que era Jesucristo y que sigue siendo Jesucristo quien tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y debo recordar que cuando Pedro inmediatamente ve esa pesca milagrosa, él mismo cae postrado a los pies de Jesucristo y dice que dejando todo la pesca, le siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro aquí nos está enseñando en la palabra de Dios que Pedro es un ejemplo maravilloso de un discípulo de Cristo.
Un discípulo de Cristo no va en búsqueda de los beneficios, sino del benefactor. Un verdadero discípulo de Jesús no va en búsqueda de los beneficios, sino del benefactor. Hay lamentablemente hoy en día dentro del evangelicalismo moderno, hoy en día muchos van atrás de Jesús, pero van atrás de Jesús por sus beneficios y no de Él como benefactor. Así que nosotros debemos de tener esto presente. Y continuando con la enseñanza, proseguimos y dice así, el versículo 5, ya que estamos viendo la introducción a los 5 ayes contra el opresor. Y miren nada más lo que dice. La versión de las Américas dice, además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Este versículo lo que nos muestra es que así como el orgullo del hombre no lo hace estar bien, no lo hace quedar bien, así también dice el hombre arrogante, dice, el vino lo traiciona. El vino traiciona al hombre arrogante. Eso habla de que el hombre arrogante tiene una debilidad. Y de tal manera que esta debilidad no le permite quedarse en casa, ni tener cabalidad, ni tener lucidez, puesto que tiene deseos de saciarse de algo. O sea que finalmente el hombre arrogante tiene una debilidad. Y por lo que vemos aquí que ese hombre arrogante, su debilidad es la codicia. El hombre arrogante desea tener. El hombre arrogante siempre está insatisfecho de algo, por eso quiere lograr satisfacer sus deseos y llevar a cabo sus propósitos. Miren cómo hace la comparación. Dice, de tal manera que el hombre no puede quedarse quieto en casa. ¿Qué hace un borracho, hermanos? Ahorita vamos a ver otra traducción, pero ¿qué hace un borracho cuando tiene esos vicios? El borracho no queda en casa. Un hombre vicioso no permanece en casa quieto con su familia. El hombre está deseoso, insatisfecho y quiere llevar a cabo todos sus deseos. Pero dice aquí, porque ensancha su garganta como el Seol. Entonces ya hace aquí una comparación, que el hombre arrogante es su garganta, o sea, finalmente es como el Seol. Que el Seol, dice, es como la muerte que nunca se sacia. Dice que reúne para sí todas las naciones, dice que este hombre arrogante reúne para sí todas las naciones y aparte recoge para sí todos los pueblos. Y dice que realmente su deseo es como la garganta, como el Seol, como la muerte. La BTX dice de esta forma, el hombre arrogante, traicionado por el vino, ¿se da cuenta que tiene una debilidad? Traicionado por el vino, no se queda en casa. Ensancha como el Seol su alma y es como la muerte que nunca se sacia. Ahora pensemos así, ¿la muerte nunca se sacia? Veamos que no. No se sacia porque la muerte puede inmediatamente estar su garganta abierta al día y pueden morir 200, 500, 1000, 1.000.000 de personas pueden morir y la muerte no se sacia. El sepulcro no está cerrado, el sepulcro está abierto. Continuamente han muerto gente, han muerto personas y la muerte no se sacia. Dice que de esta forma el hombre arrogante es como el Seol. Ahora, el hombre arrogante. Dios compara la locura de los caldeos. Fíjense nada más. Dios compara la locura de los caldeos como el hombre arrogante. Y como borracho, como un adicto que nunca está tranquilo hasta que busca deleitarse en sus vicios. Y obviamente sus vicios son enfermizos.
Así es el orgulloso que se vuelve insaciable hasta el punto de ensanchar su garganta como el Seol o la muerte que no tiene límites. Dice que de esta forma es el hombre orgulloso, el hombre arrogante, el hombre que codicia, no se sacia, no se sacia. Y estamos hablando, hermanos, dentro del contexto algo comparativo con los caldeos. Pero también la Biblia nos muestra que así como son los caldeos, es el hombre que vive bajo el yugo del pecado, bajo la influencia maligna, bajo el gobierno de Satanás, influenciado como el hombre que vive sin Cristo. Es esta la radiografía de un hombre que vive sin Cristo. Miren, ha habido estadísticas y se ha sabido tanto de que aún los hombres ricos y poderosos del mundo nunca están satisfechos, hermanos. Y que ha habido también un índice de muertes en la vida, en el grado, en la jerarquía de aquellos hombres poderosos, porque ellos mismos, al no tener satisfacción, también ellos han buscado satisfacer sus propios deseos, han intentado probar de todo, adquirir de todo, y aún así siguen insatisfechos. Pero podemos ver que esa insatisfacción es producto del pecado. El pecado no trae satisfacción, ¿de acuerdo? El pecado no trae satisfacción. El hombre arrogante entonces es comparado como la locura de los caldeos, como el hombre arrogante y borracho, como un adicto que nunca está tranquilo para quedarse quieto. Así que su vicio es enfermizo. Dice Proverbios 27:20, la Torres Amat, dice, el Seol y la muerte nunca dicen basta. Así también son insaciables los ojos de los hombres. El Seol y la muerte, ¿se dan cuenta que esto ya estaba escrito por el proverbista Salomón? Y dice que el Seol y la muerte, ¿qué es el Seol? Ahorita vamos a ver, pero el Seol y la muerte nunca dicen basta. El orgullo así también, el orgulloso, dice, en su corazón el orgulloso dice nunca es suficiente. ¿Qué es el Seol? Bueno, el Seol en la literatura hebrea es el lugar de los muertos. Dios le dice a Habacuc que así como es la codicia del hombre en su deseo, así también es el Seol. ¿Se dan cuenta qué tremendo? Que la codicia, así como la codicia del hombre es en su deseo, no es satisfactoria, así también lo es el Seol. Cuando el hombre quiere satisfacerse con las cosas, oigan bien, cuando el hombre quiere satisfacerse con las cosas que no tienen como fin darle la gloria a Dios, el hombre se vuelve por esencia insaciable. Vuelvo a repetir. Cuando el hombre quiere satisfacerse con las cosas que no tienen como fin, ojo, como no tienen fin darle la gloria a Dios, el hombre se vuelve por esencia insaciable. ¿Por qué el hombre es insaciable? ¿Por qué? Por causa del pecado. Ni la codicia, oigan bien, ni la codicia, ni la riqueza, ni el poder, ni la ambición no pueden nunca cumplir con los deseos del hombre. Vuelvo a repetir, ni la riqueza, ni la codicia, ni el poder, ni la ambición pueden cumplir los deseos del hombre, no pueden satisfacerlo. Desde que el pecado de Adán se cometió, se fracturó ahí la relación vertical con Dios. Como alguien dijo, la codicia, el pecado, la lujuria, la impiedad y la arrogancia tienen un engaño, y es que ellas producen una satisfacción, oigan bien, producen una satisfacción maquillada y efímera. La oferta del pecado, hermanos, es tan atractivo que el corazón del hombre es engañoso. La oferta del pecado es tan atractiva que el hombre cae en las garras
engañado por todo eso que es atractivo, y lo envuelve en ese engaño de pecado para sentirse satisfecho. Finalmente, por esa razón, muchas personas caen envueltas, hechizados por el pecado. Muchas personas, por ejemplo, tanto aquellos que asesinan por estar en el poder, que asesinan por algún placer o que asesinan por alguna satisfacción o que asesinan por accidente, finalmente luego lo que hacen es retractarse, algunos, y otros continuar con la misma vida porque no encuentran algo satisfactorio en eso, como también aquel que prueba la droga, como aquel que tiene algún vicio, finalmente nada de eso lo satisface. Decía algún predicador muy conocido como Paul Washer, dice que en el caso de aquel que no está satisfecho con una sola mujer, dice que aquel que no se satisface con una sola mujer, hablando de su esposa, no podrá ser feliz con muchas, con 4, con 5, no puede. ¿Por qué? Porque su alma está insatisfecha, no puede satisfacerse. El pecado no satisface. Pero finalmente lo que promueve el pecado es que realmente el hombre caiga en el pecado. Lo que la oferta de este mundo promueve es que el hombre caiga en el pecado y de tal manera que para el hombre se vuelve atractivo y es engañoso, es engañoso. El hombre que vive sin Cristo, aún su propio corazón, es engañoso. La palabra dice que no existe otra cosa más engañosa que el corazón del hombre. Es más, es irremediable. El corazón del hombre no tiene remedio. Y no tiene remedio porque está hablando del corazón que no ha sido transformado. El corazón que vive en la posición del pecado, el corazón que vive bajo la pena del pecado, que vive bajo el yugo del pecado, bajo la influencia del pecado, bajo el gobierno de Satanás, finalmente aquella persona que vive sin Cristo está totalmente bajo todo el dominio del pecado. No puede pensar correctamente, no puede enfocar correctamente hacia Dios, no puede buscar a Dios. Y es por eso que muchos hoy en día hasta lo hemos visto, lo hemos escuchado y algunos lo han expresado en algunas peticiones que nos hacen llegar, que hay personas que dicen es que debe buscar a Dios, que ayúdenos a orar para que busque a Dios. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos, el error de muchos, fíjense, eso es peligroso, que el error de muchos es haber crecido bajo el paraguas del evangelicalismo o del evangelio, y que muchos creyeron que nacieron dentro de una corriente evangélica y creyeron que por crecer en una corriente evangélica ya son salvos o que son parte de, y no, hermanos, porque déjenme decir una cosa, es lo peligroso, porque una vida llena de actividades lo que ha hecho es confundir de la realidad. Mucha vida llena de actividades dentro de alguna iglesia o de una denominación, lo que ha distorsionado es que no ha dejado con claridad, no ha dado claridad, no ha dejado ver con claridad que realmente no es por el activismo que nosotros damos evidencia de la salvación, no es el activismo porque aún la palabra de Dios habla a Jesucristo, a una de las iglesias de Medio Oriente, donde Jesucristo les dice que Él conoce sus obras y está diciendo que Él sigue conociendo sus obras y habla precisamente y les revela que Jesucristo conoce lo que la iglesia hace, pero dice, tú dices que vives, pero Jesucristo dijo, pero yo digo que tú estás muerto. ¿Se dan cuenta? Hay muchas iglesias que pueden descansar en su activismo creyendo que eso es un fruto de la salvación y pueden estar engañados terriblemente. Así que la oferta del pecado es tan atractivo que el corazón del hombre, al engañarse, es envuelto de ese engaño del pecado para sentirse satisfecho. Ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere. Dicho, ya no tengo mucho tiempo, pero dice aquí, pero no es verdad, ya que lo que ha recibido el hombre como engaño es artificial, no es algo legítimo, se ha vuelto superficial, no es objetivo, sino se ha convertido en algo subjetivo, es efímero, momentáneo y no satisface el alma del hombre. Alguien comparaba el deseo del hombre por el placer
fuera de Dios por el placer ilegítimo, por el placer que Dios considera pecado y que violenta al estándar de la ley de Dios. Finalmente, aquel que desea el placer fuera de Dios, ese placer ilegítimo, se considera un hombre vicioso, un hombre lleno de vicios. Cuando el hombre vive bajo la influencia del pecado, hermanos, nunca está satisfecho. Vuelvo a repetir. Cuando el hombre está bajo la influencia del pecado, cuando una persona está sin Cristo, vive sin Cristo, hay algunos que se dicen ser creyentes y no lo son. Lamentablemente no lo son. Hay otros que dicen que son creyentes y creen, hermanos, sí lo son. Aunque todavía todavía no pueden discernir su relación que tienen con el pecado, pero lo van a hacer conforme a la gracia que han recibido, van a ir poco a poco rechazando esa relación que tienen con el pecado. Así que cuando el hombre vive bajo la influencia del pecado, nunca está satisfecho. Ese es el maldito camino del pecado. Ese es el maldito camino de pecado o el maldito camino de esclavitud que produce el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado domina la mente del hombre. ¿Se dan cuenta? El hombre que no tiene a Cristo, quien domina su mente es el pecado. No es Cristo, no es Dios. El hombre, por lo tanto, está ciego. Si el pecado domina la mente del hombre, el tal hombre está ciego. No va a poder buscar de Dios. No puede buscar de Dios. No le agrada buscar de Dios. Ni tampoco puede, como dice Romanos. También el pecado domina la voluntad. Aquel que vive bajo la influencia del pecado, dice, también domina su voluntad. ¿Qué es esto? Por lo tanto, este hombre se vuelve tan corrupto y está incapacitado. Sus decisiones, todo lo que ha tomado como decisión, no puede agradar a Dios. No puede. Porque si no le permite pensar correctamente el pecado y no le permite ver el pecado, obviamente sus acciones no pueden ser correctas. Es probable que algunas acciones sean buenas, pero estando viviendo bajo el pecado, sus intenciones, ¿quién las conoce? Obviamente Dios. Puede ser que sus acciones sean buenas, pero ¿cuáles son sus intenciones? Y la Biblia dice que es Dios, por medio de su palabra, que escudriña los corazones y la intención del corazón. Así que también aquella persona que vive bajo el dominio del pecado, sus emociones están totalmente trastornadas y pervertidas. Por eso el hombre no puede confiar. Aquella persona que vive sin Cristo, muchas veces dicen es que yo tengo una corazonada. Hermanos, déjenme decir una cosa, que aquellas personas que no tienen a Cristo y digan que tienen una buena corazonada, miren, sus emociones están trastornadas y pervertidas. Están trastornadas y pervertidas. Veamos un poco unos ejemplos para considerar. Por ejemplo, el pecado hace que el hombre sea irracional. ¿Cómo podemos saber eso y cómo lo podemos entender? El pecado hace que el hombre sea irracional. Porque ninguno de esos pecados que el hombre comete tiene sentido alguno. Pensemos en aquel que es adúltero. Comete un error y lo primero que dice un adúltero, teniendo a su esposa, es que no supe qué es lo que, no sabía lo que estaba pensando. ¿Se da cuenta cómo lo hace irracional? Es que aquel que asesina por disque accidente, pero fue por un asunto pasional, ¿qué dice? Es que no lo quería hacer. O sea que el pecado los vuelve irracionales. Y aunque son personas inteligentes, porque hay gente profesional capaz de que ha sido estudiada, ha tenido alguna profesión, son quizás a lo mejor, tienen alguna carrera, algunos son abogados, y déjenme decirle que aún ellos, profesionistas, también están en la cárcel por cometer delitos. Si eso están en la cárcel, ahora imagínense los que no están en la cárcel, los que andan todavía prófugos o los que todavía siguen desarrollando o siguen actuando totalmente
errada, depravada, por cuestiones del pecado. Los vuelve irracionales. El pecado también hace que ellos se vuelvan engañosos. ¿Cómo es eso? Bueno, la víctima no es consciente de su estado engañoso. La víctima. La persona finalmente se hace engañosa, finalmente se hace víctima. Después de haber cometido tal error, se hace víctima. Fíjense nada más cómo vamos en algo gradual. Es irracional, es engañoso, es mentiroso. La Biblia nos dice que tales personas son hijos del diablo, porque dice, porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Otra característica de los que viven bajo la influencia del pecado es que su corazón está endurecido. ¿Y qué significa esto? Cuanto más profundo cae en él el pecado, menos le molesta. Sí, una persona se hace duro cada vez por causa del pecado, comete el pecado, se satisface del pecado, se deleita en el pecado y ese pecado menos le molesta. Como decíamos al principio, la arrogancia y la codicia son como ese polvo que enceguece, que no le permite ver con claridad sus faltas. ¿Se dan cuenta? El pecado endurece el corazón a tal grado que la persona no se siente afectada por el pecado, sino que se siente finalmente ni le satisface, pero tampoco le molesta. Está endurecido. Está endurecido. Como si estuviera anestesiado. Y entre más comete, más se vuelve endurecedor. ¿Cuántas series existen en la actualidad que dan evidencia y manifiestan los corazones de aquellas personas que han sido juzgadas por algún delito de asesinato o por algún delito de droga, narcotráfico, y sus miradas son frías, sus miradas están totalmente endurecidas, no sienten, no tienen ningún sentimiento de piedad o de arrepentimiento, están endurecidos, como entumidos, se dan cuenta, anestesiados. Ni se sienten satisfechos por haberlo cometido, porque quieren hacerlo más. No hay satisfacción alguna, pero tampoco se sienten ni avergonzados, ni molestos, ni arrepentidos. Otra persona que también está bajo la influencia del pecado está esclavizado. Nadie lo puede liberar. Es más, él mismo no se puede liberar. No puede escapar de ese pecado. Ni siquiera el hombre más inteligente, ni siquiera el hombre más sagaz, más astuto, puede escapar del pecado. No. Pero hay alguien que sí lo puede liberar. Pero esa persona por sí mismo no puede liberarse. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, porque finalmente los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Este pecado, hermanos, el que vive bajo la influencia del pecado, también se vuelve degradante esa persona. Y es terrible, hermanos, es terrible, pero es una tristeza también y es una verdad al mismo tiempo, porque esas personas, miren, hermanos, pueden ser profesionales, pueden ser personas elocuentes, pueden ser personas muy preparadas, pero por un momento, por un tiempo están en una silla detrás de un escritorio, pero también al mismo tiempo pueden volverse, por causa del pecado, se vuelven degradantes, se vuelven pordioseros, se vuelven finalmente personas miserables. Miren nada más el ejemplo que se tiene por causa de aquellos de que el pecado degrada. Fíjense nada más el ejemplo. El pecado es tan degradante que volvió a los ángeles en demonios y a los hombres en animales irracionales. Vuelvo a repetir, el pecado es tan degradante que volvió a los ángeles en demonios y a los hombres en animales irracionales. Y vemos al endemoniado gadareno. Era irracional. Era irracional. Aquella persona que también está bajo la influencia del pecado
ese pecado que porta él, es tan tóxico, es tanta la toxicidad que tiene, que se vuelve extremadamente contaminante. Es tóxico, es feo, es torcido, malo y mortal. Así es el pecado en la vida del hombre. Así que la oferta del pecado, como el éxito, el sexo, la lujuria, la fama, la prosperidad, el poder, es peligroso, porque nada de eso satisface al hombre, porque entre más se sacia de ello, más se tiene sed. Ese es el camino del pecado en el cual el orgulloso, el arrogante se deleita, pero no se satisface. El camino de tal persona es miserable. Así que aquel hombre es miserable porque no se deleita en los caminos de Dios. Todo aquel que no se deleita en el camino de Dios no tiene a Cristo, es un miserable. ¿Por qué? Porque no hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no le llama la atención, ni siquiera desea la palabra. Y si no desea la palabra, obviamente no puede hacer la voluntad de Dios porque vive bajo el yugo del pecado. Nosotros tenemos en nuestro corazón un vacío, dijo alguien. Nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón que solo Dios lo puede llenar y nadie más lo puede satisfacer. Vuelvo a repetir, alguien dijo esto y alguien lo mencionó y dijo, nosotros tenemos en nuestro corazón un vacío, un hueco tan grande que nadie lo puede llenar. Solo Dios lo puede satisfacer. En Primera de Juan, viene nada más lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. La NTV dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer. Oigan bien lo que ofrece el mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestra vida, de nuestros logros y posesiones se vuelven tan insatisfactorios. Nada de eso proviene del Padre, ya que todo eso proviene de el mundo. El hombre impío es insaciable. El hombre piadoso encuentra su contentamiento en la santificación. El hombre piadoso encuentra satisfacción en el contentamiento. Miren nada más lo que dice Warren Vincent. Warren Vincent dice, la verdadera felicidad no viene de cuánto viene de nuestro bolsillo, sino cuánto de piedad hay en nuestra vida. Vuelvo a repetir, la verdadera felicidad no viene de cuánto tiene nuestro bolsillo, sino de cuánta piedad hay en nuestra vida. En otras palabras, la felicidad no viene del dinero, sino de cuánta comunión tenemos con Dios. Miren nada más la diferencia por eso. Dios está hablando acerca de los caldeos. Dios está hablando de los caldeos y dice, miren, así son los caldeos. Los caldeos son arrogantes, no se satisfacen. Por lo tanto, Dios va a tener que juzgar la vida de esos arrogantes codiciosos. Dios va a juzgar la arrogancia, va a juzgar a estos hombres que se satisfacen en su pecado. Por lo tanto, si ellos se satisfacen en su pecado, merecen ser juzgados. La justicia de Dios. Si ustedes recuerdan, hermano, en enseñanzas pasadas, hablamos acerca de lo que era la justicia de Dios, pero también de aquellos que no son justos, que no han practicado la justicia, que no viven en la justicia de Dios. Dice la Biblia que se han vuelto opresores. Pues déjenme decirle, hermanos, que todo aquel, piénsenlo bien, todo aquel que no tiene a Cristo es un opresor.
Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, oremos por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Oremos por nuestras autoridades, oremos por los que están en eminencia, oremos por todos aquellos que obviamente no tienen a Cristo, pero que tienen un cargo de autoridad. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que tiene un cargo de autoridad, si no tiene a Cristo, es vulnerable al pecado. Y si es vulnerable al pecado, obviamente por el pecado es vulnerable, tal persona se vuelve opresor. Así que todo aquel que tiene una autoridad, que tiene que delegar, que tiene que él, esa autoridad se tiene que ejercer, toda persona que ejerce una autoridad y no está Cristo, tal persona se vuelve un opresor. Ahora, teniendo a Cristo, se corre el peligro con la tentación de que esta persona se vuelva opresor. Teniendo a Cristo, pero hay una diferencia. Porque esta tentación y este pecado finalmente va a perder sentido conforme va pasando el tiempo, porque la persona entre más esté bastándose de la gracia, mientras más se apoye de la palabra, mientras más escuche de la palabra, mientras más estudie de la palabra, mientras más el Espíritu Santo revele a Dios constantemente, esta persona va a estar santificada, va a santificarse y va a descubrir su falta, va a poder ver con claridad su pecado. Por eso es importante que hoy en día hagamos la diferencia de los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Ya no se engañe usted más, mi hermano. Si usted cree, oigan bien, ya no se engañe usted más por el evangelismo convencional, que ha sembrado la idea y ha vendido la idea de que finalmente porque tú te congregas o porque te reúnes en algún lugar, creas que ya eres una persona creyente y salva. Pero déjame decirte una cosa, es muy probable que si tú sigues cometiendo todavía estos pecados y te deleitas, no has sido transformado. Vuelvo a repetir, si todavía sigues cometiendo estos pecados y te deleitas, no has sido transformado. Pero si llegas a cometer algún pecado y no te deleitas, sino que lo cometiste, si te arrepientes de haberlo hecho, entonces debes examinar si la fe que has recibido ha sido la fe genuina, la fe que es de Dios. La fe que se te ha otorgado a través de la palabra de Dios, se te ha regalado como un regalo de Dios por gracia. Si tienes esa fe, entonces tus motivaciones van a cambiar, porque tu relación con el pecado ya no va a ser la misma. Vas a identificar el problema y vas a comenzar a atacar ese problema y vas a tener la necesidad de finalmente hacer morir ese deseo de la carne con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Para eso vino Cristo Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo, para rescatarnos. Para eso vino Jesucristo, para salvarnos. Para eso vino Jesucristo, para darnos una vida llena de piedad y de contentamiento. Para eso vino Jesucristo, para transformarnos, para santificarnos, para que nosotros seamos revestidos del nuevo hombre. No seamos como el mundo. No pensemos como el mundo, sino tengamos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque es importante que Cristo transforme tu corazón, porque es importante que Cristo esté siempre predicándose en los púlpitos, porque es importante que sigamos predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque es importante predicar, porque hoy en día lo que ha producido esta pandemia realmente ha desenmascarado a muchos que se dijeron ser creyentes y no lo fueron. Esta pandemia lo que ha descubierto realmente de qué está hecha la iglesia. O está hecha verdaderamente de piedad. Ha recibido la transformación, ha sido genuina o finalmente ha sido maquillada. Es engañada porque todavía se sigue satisfaciendo. Hay un predicador hoy en día que se está sobre las redes sociales que realmente cometió un tremendo pecado y lo ve tan común de hecho cuando lo estuve escuchando, dice que el diablo lo engañó y que esto Dios lo permitió porque quiere limpiar su vida, su etapa de vida. Hermano,
hermanos, no se dejen engañar por ese tipo de personas. Sea entendido. Estamos viviendo esos tiempos muy difíciles, donde el engaño, la mentira, están tan maquillada que se hace pasar por la verdad. Y algo me llamó mucho la atención, que el mejor disfraz que Satanás le agrada, o el disfraz que a Satanás le agrada, es el disfraz de la luz. El disfraz que a Satanás más le agrada es disfrazarse de luz. Tenga mucho cuidado. La Biblia, la palabra de Dios también dice que por cuanto no amaron la verdad, Dios envió un espíritu engañador. Si usted cree que tiene la fe, examínese si la fe que ha recibido de Dios es genuina. Examínese, examínese. Y si tú, amigo, estás escuchando esto y todavía te deleitas en el pecado, arrepiéntete. Y si este mensaje está tocando tu corazón porque deseo que el Espíritu Santo toque tu vida, en verdad deseo que el Espíritu Santo toque tu vida, entonces tu relación con el pecado va a cambiar. Porque el Señor cambiará tu posición de muertos en tus pecados por una posición en santidad de verdad. Los caldeos, déjame decirte así brevemente, los caldeos van a recibir el juicio de Dios porque se convirtieron en opresores. A pesar de que Dios los usó para establecer su justicia, por su corazón no arrepentido, como dice Romanos, atesoran ira para el día de la ira. Y está establecido. Esta es la respuesta que Dios le dio a Habacuc. Tales personas recibirán su paga. Y ay de aquellos, porque la palabra ay, por eso son 5 ayes, es una expresión de luto y de fúnebre por el juicio que Dios establecerá contra todos aquellos que no se arrepintieron ni creyeron al Evangelio. Así que arrepiéntete. Porque déjame decirte una cosa, que todo aquel que se ha arrepentido y todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios lo ha hecho justo. Y el justo se caracteriza por el contentamiento en su vida. El piadoso se encuentra contento, en contentamiento continuo todo el tiempo. La satisfacción del hombre no viene por lo que tiene. Solo encuentra su satisfacción en vivir para Dios, agradando a Dios, guardando su palabra y viviendo su palabra, andando en piedad, y siempre tendremos satisfacción por ello. Así que una persona que vive en Cristo va a hallar satisfacción en Cristo. Lo que el hombre finalmente rompió, la relación que tenía desde un principio Adán y Eva, del tiempo que tuvieron la relación perfecta con Dios, por causa del pecado se arruinó, aquella relación no dejó de ser vertical para volverse en una relación horizontal. Pues ahora en Cristo, esa relación Cristo la ha vuelto perfecta para que nosotros tengamos relación y comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que no existe otro nombre dado a los hombres en la cual nosotros podemos ser salvos. También la palabra dice esto, que solamente es Jesucristo, quien por lo cual nosotros somos salvos. Y que realmente hay un mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Así que déjame decirte, mi hermano y amigo, solo Cristo es la respuesta y solo Cristo es la solución. Así que arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo. Y tú, hermano de la iglesia, si has examinado si la fe que has recibido es genuina, arrepiéntete de tus pecados, porque dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, porque tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, el justo. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por este momento que nos permites. Gracias, Señor, por
por este tiempo de tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, sea prosperada en cada corazón y traiga paz a todo aquel que ha escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos en contacto y en comunicación, primero Dios, a través de los medios, las redes sociales. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganosla llegar. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.